¿Alguna vez has hecho un verdadero análisis de tus pensamientos? No lo que le dices a las demás personas que piensas, no, lo que realmente piensas y tal vez más importante, lo que sientes. Esa pequeña emoción que te hace creer que no vas a tener éxito en lo que emprendes o tal vez que no tendrás éxito en tu vida financiera, emocional, familiar, amorosa. ¿Alguna vez lo analizas? Si no lo haces, te conviene quedarte. Hoy analizaremos los mensajes secretos del pensamiento y esperemos que puedas entender por qué es tan importante esto. Porque si tú no controlas tus pensamientos, ellos te controlan a ti y ellos llevarán tu vida por cualquier camino. Así que quédate y toma las riendas de tu mente y de tu vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amshala Asana, el podcast. El día de hoy vamos a tratar, como siempre, un tema súper importante, como ya es costumbre. Pero antes, Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, mi reina. Un gustazo porque el tema de hoy va a estar excelente. El tema de hoy es el lenguaje secreto de tus pensamientos. Las personas a veces no logran entender la magnitud de lo que hace un solo pensamiento. Por eso, Pati y yo platicando dijimos, es necesario empezar a abordar este tipo de temas. Lo que pasa es que estarás de acuerdo conmigo en que la verdad, la mayoría de las personas, incluyéndome durante muchísimos años en mi vida, no sé, como siempre lo decimos, vamos viviendo, vamos haciendo nuestras actividades y le prestamos atención a muchísimas cosas, pero muchas de esas cosas que suelen ser las más importantes, desgraciadamente las pasamos desapercibidas. Y una de ellas, obviamente, son los pensamientos, porque por lo general vamos viviendo nuestro día a día sin tomar en cuenta esa parte tan importante. Es decir, hacemos, deshacemos, actuamos, subimos, bajamos y nunca nos detenemos a observar. Es más, ni siquiera nos damos cuenta de los pensamientos que generamos diariamente. Así es, pues bueno, yo también cogí de la misma pata en algún momento y tampoco puedo decirte que ya estoy al 100 en la observación del pensamiento. La realidad es que, por lo menos en lo particular, yo sí recuerdo que en mis años de juventud jamás observaba mis pensamientos, jamás. Y obviamente todos esos pensamientos llevaron a situaciones y a consecuencias y yo no entendía el por qué nos pasaban las cosas. Hoy te podría decir que definitivamente ya estoy al pendiente de mis pensamientos, ya los observo y los dirijo hacia donde quiero dirigir mi vida, pero en sus orígenes ni por aquí. Ahora sí que no los observaba como dices. Fíjate que yo recuerdo de esas veces, como lo he comentado tantas veces, que empezaba a buscar información. Les comparto que una vez llegué a un taller, recuerdo muy bien que fue en Guadalajara, y que el exponente nos hacía saber que lo que estábamos viviendo era culpa nuestra por no tener esa conciencia sobre nuestros pensamientos y los que estos a su vez co-creaban junto con nosotros. Recuerdo perfecto que cuando yo lo escuché me cayó tan mal, porque yo dije, a ver, ¿qué sabe el Señor de lo que yo he pasado, de lo que yo he vivido y cómo se atreve a decir que todavía soy corresponsable de eso? O sea, no, me dio, ahora sí que me cayó como patada en el hígado y la verdad es que te prometo que inclusive pensé salirme del lugar, pero por educación me contuve y ahí me tienen, un poco renuente a estar en el lugar, pero ahí permanecí. Conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente me fui apaciguando y fui entendiendo un poco más y la verdad es que ya salí de ahí con una ideología diferente e intentando hacerme consciente de mis pensamientos, de cuando menos empezar a verlos. Pero bueno, vamos a ir desglosando el tema y por favor,
vamos a entender por qué son tan importantes los pensamientos, por qué tenemos que verlos, de qué depende el hecho de que los podamos ver o no ver. ¿Nos podrías abonar en el tema? Claro que sí, mi reina. Bueno, pues como todos ustedes saben, el pensamiento es la base de la creación porque todo pensamiento se termina convirtiendo en lo que decimos y después pasa a convertirse en lo que hacemos y lo que hacemos pasa a convertirse en hábitos y nuestros hábitos pasan a convertirse en nuestro destino. Entonces, si tú puedes entender esto, vas a entender que tus propios pensamientos van a dirigir tu vida hasta el final. Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar todas las cuestiones de psicología criminal, psicología transpersonal, empezaban a hablar mucho justo de eso, de la responsabilidad que tenemos sobre de nuestra vida. Que las personas hablan del destino y culpan a Dios, al universo, a la energía creadora, de lo que ocurre. Y no es así. La realidad es que conforme tú empiezas a estudiar cuestiones como metafísica, te das cuenta que tus pensamientos en realidad crean tu vida, tus propios miedos. Incluso yo recuerdo cuando estudiábamos con el FBI, nos explicaban que la víctima atrae a su victimario. Cosa que obviamente está demostrado científicamente, pero si tú vienes y lo dices, esto, no, pues todas las víctimas del mundo pues se van a ofender, que es lo mismo que le pasó a Patty cuando le dijeron, a ver, tú eres responsable de tu vida, pero ella estaba en el papel de la víctima. Toda víctima es víctima porque es más cómodo ser víctima y así no te haces responsable de tu vida, de tus consecuencias, de las situaciones que estás viviendo. Por ejemplo, hablemos del lenguaje corporal y vas a decir, te está saliendo. No nos estamos saliendo. El lenguaje corporal de los seres humanos transmite lo que nosotros pensamos. Cuando yo estudié todas las cuestiones de interrogatorios, técnicas kinésicas, lectura del lenguaje corporal, entonces nos decían, esta postura te dice esto de la persona, está pensando así, está pensando así, son muchísimas cosas. Y entonces, cuando una persona tiene miedo, ese pensamiento de miedo manda un mensaje. La emoción le dice al cuerpo qué forma tiene que tomar, qué postura, qué ángulo, todo. Y entonces manda un mensaje subconsciente. Cuando hay un ladrón por ahí cerca y ve a esa persona, el ladrón no es que es experto en lectura del lenguaje corporal, pero el subconsciente sí. Entonces el subconsciente lo ve y dice, este es el bueno. ¿Por qué? No lo sabe. Algo dentro de él le dice, esta persona. Y esa persona va pensando, acabo de comprar mi teléfono, ay, que no me lo vayan a robar, ay, porque están los robos por aquí a todo lo que dan, ay, y de repente se lo roban. ¿Y sabes qué dice esta persona? Lo sabía. Algo me decía que me iba a pasar, mi intuito, Dios me avisaba, el universo. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que sus propios miedos dieron una forma física, una forma de caminar, una forma de pararse, una postura. Y esa postura le llegó al ladrón. Si no hay ladrones cerca, ya la hizo. No hay bronca. Del miedo no pasó. Pero el problema es que es así. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de nuestra vida, es decir, si no nos ponemos a observar nuestros pensamientos, y ojo, esto es un ejemplo sencillísimo, sencillísimo. Si tú no observas esos pensamientos van a dirigir tu vida y te van a pasar cosas y vas a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, universo? ¿Por qué vida? Aquí se explica científicamente que tú eres responsable de tus pensamientos, de tus emociones. Y eso significa que eres responsable de toda tu vida. Justo es lo que te mencionaba. Y lo que me pasó después de esa conferencia que te digo a la que asistí y que empecé a ser un poco más consciente de mis pensamientos, digo, tengo que reconocerlo, lamentablemente sí me di contra pared cuando empecé a observarme que los pensamientos que generaba mi cabeza
no eran los mejores pensamientos. ¿A qué me refiero? De verdad es que yo tenía pensamientos inclusive tirándole a un lado víctima, en donde mis pensamientos eran de carencia, eran de no merecimiento, eran de justificar el por qué no me iba bien o en tal o cual situación o circunstancia, siempre tenía yo una razón del por qué. Pues claro, como yo soy, no sé, más o menos que siempre vivía con esas situaciones complicadas. Y lo mejor de todo es que cuando me empecé a dar cuenta de que efectivamente mis pensamientos no eran mis mejores amigos, empecé a cambiarlos. ¿Cómo los empiezas a cambiar? Muy bien. Te voy a explicar por qué es extremadamente fácil. Para explicarte cómo empezar a cambiar un pensamiento, quiero explicarte qué me pasó a mí cuando yo llegué como alumno al estudio del autoconocimiento. Todos los pensamientos son originados por cuestiones de programación subconsciente o son originados por algo que conocemos como errores conductuales o defectos psicológicos o egos. Tienen distintos nombres, pero entendamos el contexto general. Por ejemplo, a mí me decían, empezábamos a estudiar defectos y yo decía, ok, hay un defecto ahí que me ponen, por ejemplo, el yo mirón de los hombres que andamos de mirones con las mujeres. Pero fíjate algo muy chistoso. Yo juraba y perjuraba que yo no tenía ese defecto. Yo dije, no, yo no lo tengo. Yo tenía 23 años, 24 años, 25 años cuando llegué a este conocimiento. Y entonces yo dije, no, yo no lo tengo. Pero empiezas a observar los pensamientos. Aquí viene la respuesta. ¿Cómo empezar a observar tus pensamientos? Dejas de dirigir la atención hacia afuera y empiezas a dirigir la atención hacia adentro de ti. Las técnicas son extremadamente sencillas. Ve observando tu respiración. Ve observando tu respiración. No que te pongas a respirar. Observa cómo tu cuerpo respira. Ve caminando y ve sintiéndote. Y ve sintiéndote. Y entonces vas a ver cómo sale un pensamiento. Y vas a ver cómo sale otro pensamiento. Y entonces yo llegué y yo le dije a mi profesor, no me joda, o sea, yo no era mirón hasta que usted me dijo. Pero fue porque empecé a observar mis pensamientos. Y entonces me dijo, no, Alfonso, usted es mirón. Nada más que es un mirón muy discreto. Y no se da cuenta nadie. Tan no se da cuenta nadie que usted tampoco se daba cuenta. Pero usted era mirón. Y entonces dije, ¿y cómo se me quita? Ya empezaste. ¿Cómo cambias un pensamiento? Dándote cuenta del pensamiento. Entonces yo me daba cuenta de este error conductual y llegas a un punto tan hermoso que empiezas a sentir, a ver, ok, ahí viene. Todos los defectos psicológicos, todos los egos, todos los errores conductuales avisan cuando van a salir. Todos. Entre más desatento estás, él sale, él nomás dice, voy a salir, pero tú estás así. Pues sale, él avisó. Aquí cabría como ejemplo el suponer que, no sé, que estoy viviendo una circunstancia que no me gusta, que me molesta. Si yo no me percato del pensamiento que me está generando esa acción, yo voy a dejar que ese comportamiento siga y voy a parar, tal vez, dependiendo de la situación, a lo mejor hasta en una pelea, ya sea verbal o física, cosa que pude evitar si soy consciente de mi pensamiento, lo detengo y lo cambio. Porque no se trata de reprimir, se trata de verlo, entenderlo y cambiarlo, canalizarlo. Entender que no es el pensamiento el que te va a dominar a ti, que vas a ser tú quien le va a poner orden a ese pensamiento. Así es, pero para eso necesitas practicar, porque yo te puedo decir cuál es la forma, la técnica para que llegues corriendo un maratón son 42 kilómetros en un maratón, ¿no? Ok, yo te puedo explicar cómo hacerlo. Te voy a decir cómo. Es más, a todos les voy a pasar la técnica. ¿Cómo lograr correr un maratón? Es muy fácil. Practicando. Ponte a correr. Empieza a hacer ejercicio. Empieza a practicar. Y cuando llegue el momento, lo vas a poder correr.
Pero, ¿qué pasa? Yo te doy la técnica, yo te digo, empieza corriendo, empieza practicando, empieza con 2 kilómetros, súbete a las siguientes semanas a 4 y súbete a 6 y de 6 bríncate a 10 y de 10 bríncate a 15. Y te puedo decir, pero si tú no practicas, el día que llegue el día del maratón, no la vas a hacer. Lo mismo pasa con las situaciones de vida. Si yo te digo por dónde y tú no practicas, el día que llegue el guamazo, no vas a poder. El día que llegue la circunstancia, no vas a poder. Te van a comer los pensamientos, te va a comer la estructura instintiva. Así que, a practicar. ¿Estás de acuerdo que esto no es algo que sucede de un día para otro? Es decir, hoy ya eres consciente de esto y mañana vas a observar todos y cada uno de tus pensamientos. La verdad es que no es así. Yo, personalmente, lo que me ocurrió es que conforme iba pasando los días, la verdad, obviamente lo olvidaba por momentos, inclusive por días completos, y cuando volvía a mí ese recordatorio de lo que había vivido en la conferencia, trataba de volver a estar pendiente de lo que pensaba, sobre todo en situaciones que son, ¿cómo te diré?, un poquito más explosivas en tu vida. ¿A qué le llamo explosivas? No sé, en algún momento de ira, algún momento de depresión, algún momento de frustración. Ahí, en esos momentos, es donde tú sí puedes cacharte un poco más fácil sobre qué es lo que estás pensando, porque en esos momentos es más fuerte el pensamiento que te genera inclusive emociones, que eso es justo la consecuencia del pensamiento. Tú piensas, acto seguido, sientes, y eso te va llevando a crear ahora sí que toda una cadenita de situaciones que te están ayudando a crear justo lo que a veces no queremos crear, ya sea para un lado positivo o para algo negativo, pero siempre te va a llevar a algún camino. Si tú no le pones orden, va a ser el pensamiento el que va a dirigirte de manera a diestra y a gusto como así lo quiera. Así es, mira, todo defecto psicológico, bueno, aquí hay variantes, pero a final de cuentas no importa. Hay gente que dice que la emoción es primero y esa emoción es justo la que lleva a la estructura del pensamiento, que de hecho yo, por lo que entiendo y lo hemos estudiado, es así. Primero es la emoción y luego empieza todo el revoltijo de pensamientos. Entonces, como sea, te voy a decir una cosa, están unidos. Entonces, tú tienes que observarlo. Es más fácil observar el pensamiento que identificar la emoción. Entonces, busca primero identificar los pensamientos, estúdialos. Dices tú, ¿cómo se quita? Ok, voy a regresar a este punto. Se quita estudiándolo. La psicología criminal busca esto, como si fuera un delincuente. Le pones un nombre, en el caso, yo Mirón. Y entonces ya sabes a quién estás estudiando y empiezas a verlo y vas por la calle y justo en ese momento pasa la muchacha y justo en ese momento volteas y ¡pum! La muchacha. Entonces te vas dando cuenta cómo sale el asunto, cómo sale la emoción y poco a poco en la noche tú empiezas a reflexionar. Ok, ¿cómo funciona? Ok, funciona así, ok. Y es que se siente antes. Ahora la cuestión es, si tú no ves esto como un error, nunca lo vas a corregir. Si tú dices, la vista es muy natural, para eso nos dio Dios los ojos. Si tú sales con estas tarugadas y tú te justificas tus errores, nunca vas a cambiar. Entonces, la primera parte es, observa el pensamiento, observa lo que hace y tú pregúntate, esto, porque tienes que preguntártelo, ¿es para mi bien o es para mi mal? Entonces yo decía, a ver, a mí no me gustaría que mi novia, bueno, yo es lo que pensaba en aquel entonces, que mi novia ande de mirona viendo viejos, porque no sería correcto. Entonces yo no puedo exigirle al mundo que me dé una persona que yo no soy. Y entonces yo me esforcé y dije, yo me controlo, yo me observo. A pesar, yo recuerdo que en la universidad un día me dijeron, es que el licenciado, bueno, en ese entonces no era licenciado, es que Poncho es el único hombre de todos los de ahí del salón
que cuando pasa una muchacha no voltea a verla. Y había unos compañeros, no, pues es que es maricón, y empezaron a decir de tarugada y media. Y entonces, la realidad es que en ese entonces yo todavía no conocía esto. Lo que pasa es que era muy discreto para ver, pero yo sí volteaba sutilmente a la muchacha, la veía de reflejo en el espejo X, pero mantenía mucho la apariencia de una persona correcta y de respeto a las damas cuando pasaba. Sin embargo, sí veía. Entonces me empiezo a estudiar, me empiezo a conocer y me doy cuenta de mis realidades. Y entonces decido cambiar y digo, cambiemos. ¿Por qué? Porque yo no quiero ofrecer esto. No es correcto. Y así empezamos a estudiar y estudiar durante años, gente hermosa. Estamos creando los talleres que se van a vender en línea, gente hermosa. Y ahí vienen las técnicas, ahí vienen un montón de cosas. Váyanse preparando, porque de verdad se puede y se tiene que cambiar por una única razón. Porque cuando corriges tus errores de conducta, tus malos hábitos, esos pensamientos negativos, tu vida cambia. Y se los juro, es tan hermoso ser el dueño de tu vida, ser el dueño de tus pensamientos y decidir qué es lo que sale. Es muy, muy, muy gratificante. Esa es una de las maneras en las que nos afecta el no ser consciente de nuestros pensamientos, pero podríamos mencionar muchísimas. ¿Qué tal, por ejemplo, esta otra situación? En donde soy yo una persona que todo el tiempo tengo pensamientos en donde me veo, me siento la víctima de todo y de todos. En donde siempre me veo menos valorada, menos merecedora de, no sé, de tener dinero, de tener una buena compañía, de tener buenas amistades. Todo eso es como son como típicos los pensamientos víctimas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener constantemente pensamientos víctimas? Aquí lo más triste de todo es que cuando tú tienes ese tipo de pensamientos que obviamente no te hacen sentir bien, que obviamente te hacen pues estar mal contigo y con todos los demás, atrae a tu vida situaciones, circunstancias, personas que te hacen vivir, reforzar esos pensamientos víctimas. Y es un círculo del cual no puedes salir, porque tú generas pensamientos víctimas y en consecuencia atraes más cuestiones víctimas. Y vuelves a generarlos porque eso lo refuerza. Y entonces es un ciclo que no se termina. Y lo peor, va creciendo. Es como si la vida te dijera, bueno, tú no entiendes que tienes que cambiar de pensamientos, pues ahí te van situaciones más complicadas para que de verdad sigas reforzando o cambies de una vez por todas esos pensamientos víctima, por decir alguno. Aquí la cuestión es que efectivamente la vida es así de hermosa. Dice, ok, si tú estás generando estos pensamientos, el universo simple y sencillamente te dice, ahí van las consecuencias. Y esas consecuencias efectivamente fortalecen tu estructura de pensamientos víctimas. Ahora, el problema no es ese tan grave. Que te pasen cosas horribles no es tan grave. Y vas a decir, ¿cómo no es tan grave? Grave es lo que pasa químicamente adentro de tu cuerpo. Porque todas estas estructuras de pensamientos víctimas, emociones, obviamente te va a traer en el teléfono, vas a empezar a ver cosas que alimenten tu victimez, cosas que alimenten tu pesimismo. Y entonces todo este tipo de pensamientos negativos lo que hacen es que generan una frecuencia negativa. ¿Ok? Y esa frecuencia negativa dentro de tu cuerpo es como mandarle una orden a tu cerebro que dice, ordena las hormonas, a las glándulas que generan las hormonas de la felicidad, que no las generen. Y entonces las 4 hormonas que necesitan, pensamientos hermosos, ejercicio, actividades, cumplir metas, son muchas cosas. Ya hablaremos de esto en una conferencia, en un podcast específico, ya hablaremos de la depresión. Pero ahorita quiero que entiendas esto. Todas estas frecuencias bajas lo único que van a hacer es que tu cerebro, tu cuerpo, deje de producir hormonas de la felicidad y empiezas a entrar a depresiones. Y entonces empiezas a bajar
tu ritmo cardíaco, empiezas a no querer salir, empiezas a sentirte realmente mal, hasta que llegas a un suicidio. ¿Y todo por qué? Por un pensamiento que no fue corregido, por un pensamiento que cuando surgió tú debiste haber dicho: lo anulo, no lo quiero, lo corrijo, y cambiarlo a la versión contraria, exactamente contraria. Si tú vas pensando, me van a robar, sales y dices, no me van a robar. Y te esfuerzas por sentir la emoción, siéntela. No se trata de decirlo, se trata de que haya coherencia entre pensamiento y emoción. Lo bonito de todo esto es que, por un lado, estamos acostumbrados a hacerlo de una manera inconsciente negativa. Pero si poco a poco lo vamos cambiando a una posición diferente, como consciente, positiva, van a empezar a llegar a nuestra vida, pues obviamente todo lo contrario. Es decir, vamos a empezar a crear, a co-crear nosotros todas las cosas positivas, bonitas, agradables, amenas que queremos en nuestra vida. Así es, gente hermosa, pero hay que tener mucho cuidado porque también hay unas ideas muy extrañas allá afuera. Por eso hay que dejarlo claro. Hay mucha gente que llega y dice: tú decrétalo, dile al universo que quieres un viejo maravilloso o un carro o un, no sé, ponle ahí la palabra que quieras. Ok, pensamiento, emoción, tienen que ser coherentes, porque si tú eres el primero en pensar, me voy a sacar la lotería, y por acá la emoción de, siempre es lo mismo, no me saco nada, pero no le echas a la mente, no, Diosito, si me saco la lotería, mira, a mi mamá le compro esto, a mi hermano le compro esto. O sea, empieza una en la cabeza, pero la emoción no acompaña. ¿Sí me explico? No te sientes. Ahora falta la tercera, la acción. No vas y compras el maldito billete, ni siquiera ve por lo menos y cómpralo. Que ojo, para enriquecerse a través de la lotería y eso, no es por ahí. Digo, si te sale la suerte, pues qué bendición, pero es trabajando. Entonces es ahí donde tienes que entrar. Armonía, pensamiento, emoción y acción. Quiero un carro, perfecto. A Dios rogando y con el mazo dando. Pensamiento coherente. Emoción congruente. Acción inherente. Tienen que ir las tres en línea, y cuando esto ocurre, gente hermosa, no hay nada que impida que ocurra. Qué bonito es esa parte, porque yo sí fui de las personas que, ya sabes, leyó el libro del secreto, escuchó muchísimos audios de cómo, de la ley de atracción, todo este tipo de situaciones. Me la pasaba decretando, pero es muy cierto eso que dices. Realmente uno dice las palabras, pero dentro de ti se queda esa emoción de duda. Y a veces no solamente de duda, se queda una emoción de certeza de que no va a ocurrir. Y eso es peor todavía. Porque tú por un lado estás pensando conscientemente, no sé, quiero ir de vacaciones, por ejemplo. Me encantaría conocer la playa, por dar un ejemplo. Pero en la cabeza está también otro pensamiento, a la vez una emoción de, no, hombre, eso no va a pasar. Es complicado. ¿Y cómo? Si con lo que gano, hombre, si apenas si saco para lo de la semana, ¿dónde voy a juntar para alcanzar ir de vacaciones? Entonces, nos juega en contra esa parte, porque empezamos a tener o a querer generar ese tipo de pensamientos positivos, pero el sentimiento sigue estando ahí atorado. Aquí la clave es, de verdad, esforzarte por generar la emoción como si ya estuvieras teniendo, viviendo o pasando esa situación que tanto anhelas, que tanto deseas. No es fácil porque si vuelvo a lo mismo, está la otra parte jugándote por ahí en contra, pero volvemos a lo mismo, conforme vas practicando, te vas haciendo más experto. Decían por ahí un dicho que me encantaba, y había inclusive un video que lo fortalecía muy padre: te vuelves bueno en aquello que practicas. Y eso aplica para todo. Entonces, si poco a poco pones en práctica eso de ser consciente del pensamiento que estás teniendo y tratar con todas tus fuerzas de generar esa emoción de ese pensamiento en armonía,
y pues obviamente es muchísimo más probable que suceda. Pues bien, si ustedes quieren abonar a poder corregir ese tipo de pensamientos pesimistas, es muy sencillo que entiendas cómo ocurre. Verás, el problema es que estás viendo al futuro desde el pasado. Por eso no puedes ver el futuro. Vas a decir, ¿cómo? Muy sencillo. Yo quiero, desde mi corazón, desde mi anhelo, desde lo más profundo, y digo, es que Quiero una casa. quiero una casa. Ok, en el pasado no has podido tenerla. Por eso ves al futuro desde el pasado y no se concreta. ¿Sí me explico? Tú tienes que entender que lo que pasó en el pasado ya pasado es, que lo que viene en el futuro no está creado y empiezas a entenderlo desde hoy. No sé qué va a pasar, universo, Dios, lo que sea. Voy a trabajar, voy a esforzarme. Si en el pasado no pude generar, no sé, redes, si en el pasado no pude generar negocios, en el pasado no pude, fue en el pasado. Pero el pasado no define mi futuro, lo define mi presente. Y hoy, en nombre del amor y de Dios, decreto que esto va a ocurrir. Y así, Amshala Asana va a llegar a cientos de miles de corazones, de likes y todo esto. ¿Por qué? Porque lo que damos es por amor. Ah, bueno, así se decreta. ¿Y qué damos? Amor. El corazón en esto. Y Dios, aquí está mi trabajo, universo, dispón de él. Es así de sencillo. Deja de atarte al pasado y ve desde el presente para una visión hermosa del futuro. Esto que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, de verdad, es un de los, yo pienso, ¿verdad?, que son de los secretos más grandes que pueden existir, en el sentido de poder tener, co-crear aquello que de verdad nuestro corazón anhela, nuestro corazón desea. He escuchado también mucho que en el universo están todas y cada una de las posibilidades que puedas imaginar. Dice por ahí, si está en tu mente, es porque puede ocurrir. ¿Qué es el detalle? Que no hemos sabido, nadie nos ha enseñado nunca a cómo es que podemos realmente alcanzar ese objetivo. Te digo, se nos ha dicho mucho. Primero estaba la creencia de que esfuérzate, da tu mayor, así tengas que trabajar de las 5 de la mañana a las 4 de la mañana del día siguiente, tienes una hora para descansar y vas a ver que vas a tener los frutos. Se fue modificando y después empezaron a decir, no, atráelo, decrétalo, pídelo al universo. Y pues tampoco veíamos como que el fruto. Sí, yo me la pasaba diciendo, ahí te encargo, Diosito, Dios. Ok, pero Dios actúa a través de ti. Sí. Sé tú ese cambio. Soy, yo tengo, yo merezco y lo que tú quieras, ¿no? Y suena muy padre, obviamente, como tú lo has dicho, es la parte primaria de todo este proceso, pero falta el complemento, que es el que viene a dar inclusive, ¿cómo te diré?, esta certeza a lo que en la Biblia, por ejemplo, yo escuchaba que decían mucho de que si tuviéramos fe como el tamaño de un granito de mostaza, todo pudiéramos conseguir. Entiéndase que esa fe justo es esta mezcla de verlo, decretarlo, sentirlo, darlo por hecho y agradecerlo. Quiero aportar algo a este punto. La fe mueve montañas, que es la mezcla del pensamiento, la emoción y la acción. Pero ¿qué crees? También existe la fe negativa. Tus miedos, el pensamiento y la emoción del miedo, y que actúes como si eso estuviera ocurriendo. Esa fe también mueve montañas. Aguas, observa tus miedos, observa tus pensamientos. ¿Cuánta gente llena de pensamientos negativos de ay, me va a dar cáncer, ay, es que estoy enfermo, ay, es que seguramente? Y está el pensamiento y peor, la emoción, y están en congruencia hacia un lado negativo. Entonces, por Dios, échenle coco a lo que piensan, porque son ustedes los que crean sus dolores, enfermedades, tragedias. Es que me van a secuestrar a mi hijo. Y ahí está el pensamiento, el miedo y la acción. Tapando al hijo, escondiéndolo, viviendo como si fueran pobres, que no me vean, para que no me roben. O sea, pero es que ustedes lo llaman con todo. Entonces, cuidado, observen pensamiento, emoción y acción.
Y si son negativos, mueven montañas y ocurrirán las cosas. Al final de cuentas es fe. Exacto, es el uso Y de la ahí energía. está un claro ejemplo de cómo efectivamente sí sucede, sí se concreta, sí se realiza. Ahora va a depender de nosotros el cambiarlo y el justo moverlo al lado positivo y que esa fe vaya encaminada a todas las cosas bonitas y todas las cosas maravillosas que tiene el universo ya listas para nosotros. Solamente falta que abramos nuestro mundo de posibilidades, lo pidamos de la manera correcta y obviamente eso es mucho más probable que suceda. Entendiendo, una cosa que también yo creo muy importante mencionar, que muchas veces nosotros podemos tener de verdad todo el deseo, toda la intención. Es más, inclusive, podemos decretarlo, podemos sentirlo, podemos hacer todo el proceso de la mejor manera, de la manera más correcta. Y aún así, existe la posibilidad de que no suceda. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor. Y ese bien mayor no lo conoces tú, no lo conozco yo en este momento, pero el de arriba sí. Entonces, siempre se tiene que pedir desde este proceso, pero soltando al universo, soltando a Dios, soltando a quien tú creas, el que eso ocurra para el mayor bien tuyo y de los demás, o que ocurra inclusive algo mejor, que Él en todo su poder, en todo su conocimiento, sabe que es lo mejor para ti y para todas las personas involucradas. Ay, justo así. Confiar y no atarte a lo que en tu mente crees que es lo mejor para ti, sino simple y sencillamente vivir pleno, feliz, dando el máximo de ti en tus pensamientos, en tus emociones y actuando en coherencia con ellos para tener una vida correcta. La vas a tener, eso es un hecho. Entonces, aquí no nos queda de otra más que realmente observar ese pequeño pensamiento negativo. Ahora, ¿qué tan atentos tenemos que estar? ¿Saben ustedes cuántos pensamientos genera un ser humano por día? Entre 60 a 65 mil pensamientos diarios. 65,000 pensamientos. ¿Y eso por qué? Porque tenemos una mente desobediente, maleducada, porque tenemos una indigestión brutal, porque tenemos un montón de complicaciones y la mente no debería de estar haciendo. Entonces trae una diarrea y para acá, y para acá, y para acá, y para acá. Y como tiene una capacidad brutal la mente, el problema es que nuestra vida está tomando rumbo para todos lados. Entonces hay que empezar a dirigirla. Hay que empezar a controlar los pensamientos, observar las emociones y dirigirlas en donde queremos. Que me está llegando, ay, otra vez el TikTok, el YouTube, el y me están llegando cosas negativas, quítalas. Hazte consciente y decide, no lo quiero ya, no quiero en mi vida. Deja de estar viendo noticias. Ahí están muertos, conflictos, angustia, sufrimiento. Y sales con todos estos pensamientos y emoción de miedo. ¿Qué estamos atrayendo a nuestras vidas, gente hermosa? Aguas. ¿Cuántas veces no las compartimos? Porque acaba de pasar el accidente y, no sé, lo grabaste tú o lo grabó el vecino y te lo pasó. Y lo que tenemos como por, ¿cómo te diré? Como por una acción natural es llegar, cuando menos con tus más allegados, y decirles, mira, tengo el video y esto y lo otro. Y la verdad es que es una mala costumbre, un mal hábito que yo no sé si todo el mundo lo tengamos, pero existe. Y volverte consciente y sí, como dices tú, en la medida de lo posible, decir no, a eso no. Ese tipo de cosas, mira, te agradezco, no me las compartas. Y tú también tener el valor y el esfuerzo de decir, uy, ahí es donde hablábamos en episodios anteriores, la omisión. Es decir, ¿sabes qué? Voy a omitir el mostrártelo. Porque ¿qué necesidad hay de llenarme y de llenarte la cabeza de ese tipo de basura? La realidad es que, cómo les choca cuando te quieren enseñar basura y le dices, no, gracias, no me lo enseñes, gracias. Mira, yo en mi vida he visto lo que no te imaginas de situaciones grotescas. Y al día de hoy les recuerdo, porque se quedaron grabadas en mí de una forma brutal. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, hay defectos psicológicos, volvemos a lo mismo, son las estructuras de los errores conductuales. Hay uno en especial que está motivado por la envidia y por la ira, ¿ok? Que son dos principales.
Cuando una persona está bien, cuando vibra en paz, vive en armonía, no, ahí vas y le quieres mostrar morbo. Es morbosidad, es mostrar cosas negativas. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieres ir y que el mundo se comparta de cosas feas, de cosas negativas? Compartamos cosas bonitas, compartamos ayuda, compartamos cosas hermosas. ¿Por qué compartir cosas negativas? Ah, porque el infeliz quiere que el otro sea infeliz. Y es así. Yo no tengo felicidad, yo no tengo paz, yo no sé, ahí están las redes, me llegan, pues mira mi amor, mira hermano, mira primo, mira tío, mira. Gente hermosa, no hagan daño, no compartan basura. No perdamos de vista que el algoritmo nos lee. Y si tú lo viste, le diste like o dejaste 5 segundos tu vista en ese video, júralo que te va a mandar más. Entonces, sí, la verdad es que tenemos que empezar a hacer esa conciencia y pues ahora sí que empezar a poner en práctica lo que estamos comentando, así como tus servidores lo hemos empezado a hacer. Volvemos. Esto no quiere decir que ya estemos en todo lo que nosotros compartimos con ustedes graduados y que no se nos va por ahí de repente una situación. No, eso es una total y absoluta mentira. Pero en el trabajo estamos, en el camino estamos, de hacer ese tipo de cambios en nuestras vidas, que la verdad es que hemos empezado a ver muchísimos resultados, pues obviamente favorables. Tenemos una mayor paz, estamos como más en armonía y pues obviamente cuando empiezas a entender esto y que te empieza a gustar el nuevo estado donde te encuentras, pues vuelve a lo mismo, más tranquilo en todos los sentidos, te gusta y dices, ¿sabes qué? No quiero regresar a cuando estaba angustiada, a cuando mis pensamientos, no, o sea, la verdad es que no. Y mira, sí quiero hacer mención de que es como el caminito que decíamos alguna vez, que lo recorres una y otra vez y va abriendo brecha, y a veces empiezas a recorrer otro camino, a abrir una nueva brecha, y a veces cuando vas distraído, como la nueva brecha no está totalmente abierta, recurres al más conocido, que es el anterior. ¿Por qué menciono esto? Porque a su servidora hace unos días, pues mis hijas tuvieron que salir del país a arreglar algunos asuntos. ¿Y cómo estaba, amor? Estaba toda angustiada, toda, ya sabes, la cabeza imaginando mil cosas, y porque iban a sacar su licencia, y yo, ¿y si les pasa esto? ¿Y si les pasa lo otro? Y yo misma vuelvo a lo mismo, me regresé y dije, a ver, por favor, y volví a cambiar estos pensamientos a no va a pasar nada, están en manos de Dios, las está cuidando, las está protegiendo, pues quién mejor que Él, ¿verdad? Las puede proteger, y la verdad es que es un trabajo constante. Se los comparto porque esto pasó recientemente y es un avanzar y luego, no sé, volver a un pasito atrás en estas circunstancias que te digo, y como querer inconscientemente volver a retomar el camino, pero ahí es en donde lo agarras y dices, no, por acá. Y es una cuestión de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Así es de que, pues bueno, esa es la invitación que tenemos para ustedes el día de hoy. Y justo así es la cuestión. Ayer estuvimos por ahí en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato dando unas conferencias y había un joven que al final preguntó, Fernando, si mal no recuerdo su nombre. Se me hizo un joven pensante, ahí estabas, pero se lo comparto a las demás personas. Y este muchachito dijo algo muy interesante, que justo estamos hablando aquí ahorita. Es que yo leo, yo investigo, yo checo, pero no pasa nada. ¿Cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la técnica? Y entonces yo le decía, justo lo que Pati está diciendo ahorita, ok, conocer es un paso y das un paso. Y luego vuelves a conocer y das el mismo paso, entonces empiezas a dar vuelta porque estás dando el mismo paso. Y necesitamos cambiar del conocer, es el primer paso, y luego a actuar. Y entonces así ya empieza el paso, ya no es el mismo paso y empiezas a dar vuelta, no es el paso y acompañas con el otro, la acción. Conocer, hacer. Acción. Conocer, hacer. Entonces, empiecen con eso. Empiecen a observar sus pensamientos. Sé que hoy aquí no se están dando todas las técnicas que ustedes podrían querer. El tiempo no nos lo permite. Son podcasts. Entonces, pero sí puedes empezar con esto. Empieza observando tus pensamientos y empieza a corregirlos. Empieza
a verlo y ponle nombre. No sé, si estás gritándole a tu esposa, ponle el yo gritón. ¿Y a cuál pertenece? A la ira. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué pensamientos? ¿Y qué? Y empieza en la noche a, ok, y funciona así, ok, y me sale con mi vieja, y también con mi hijo, y también con mi suegra, y con mi suegra otra vez, y otra vez con mi suegra. Y ya acabando de la suegra, dices, no, entonces traes un problema y tienes que empezar a identificar si el suegro, la suegra, el tío, la tía, el primo. Tienes que ver con quién surge el problema, de qué forma surge, y ya lo vas a llegar a conocer. Y entonces cuando lo conozcas, lo vas a poder bloquear y utilizar la energía que te quita para cambiarla a la luz, al amor. Pues esperamos de todo corazón, como siempre, que toda la información que podamos nosotros compartirte a través de estos episodios sea de tu interés, te ayuden, te aporten en algo. Así como en algún momento, al momento que nosotros recibimos esta información, nos hizo así una sacudida y nos ayudó. Y obviamente nos sigue ayudando, pues para, como lo mencionamos, poder tener una vida mucho más en paz, mucho más plena. Y esto, insisto, no es un destino al que hay que llegar, es un camino que hay que recorrer, pero lo mejor de todo es que conforme vas avanzando, vas empezando a sentir los beneficios. Entonces, pues bien, vamos a dar ahora sí la reflexión final de este episodio. Gente hermosa, llega el momento de la reflexión. Las reflexiones son muy simples y sencillas. Tú siempre tienes la oportunidad de elegir, siempre. En este instante elijo que la ira controle. La ira controlo. O puedes elegir que controle la conciencia, el control de uno mismo, la capacidad de comprender a la ira, estudiarla y utilizar su energía para evolucionar. Siempre vas a tener una opción, siempre. Y el único responsable de esa elección eres tú. Entonces, la reflexión es esa y ahora vamos a hacer un análisis rápido de lo que vimos. La fuerza del pensamiento es creación. Todo tu destino está determinado en un pensamiento. Obsérvalo y dirígelo siempre por elección consciente a la parte más hermosa. Recuerda que tiene que haber congruencia entre pensamiento, emoción y acción. Si el pensamiento, emoción y acción están en congruencia hacia lo triste, a lo negativo, va a ocurrir, te lo juro. Si tu pensamiento, tu emoción y tu acción van hacia lo positivo, igual va a ocurrir. Voy a contarte una pequeña historia rápido para la reflexión. Esta pequeña historia tiene que ver precisamente con toda esta estructura de lo que es tu vida, porque tu vida justamente está originada en cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Estaba un hombre ya de cierta edad, no te voy a decir que un anciano, pero oscilaba sobre los 70 años, y este hombre, ya conocedor de la vida, ve que se acerca un joven con su maleta y con la intención de venir a vivir al pueblo, y el joven le pregunta, oiga señor, ¿cómo es la gente de aquí? Y el señor voltea con toda calma y le dice, ¿cómo era la gente de donde venías? No, eran feos, era gente malagradecida, eran personas mala onda, la verdad es que me da mucho gusto haberlos dejado. Y el señor lo escucha, lo voltea a ver de nuevo y le dice, justo así es la gente que vive aquí. Hombre, y agarra al muchacho y se va. Había un hombre escuchando y viendo al anciano. Y en ese instante llega otro joven y le pregunta lo mismo. Oiga, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo es la gente que vive aquí? Y el anciano voltea y le dice, ¿cómo era la gente de donde tú vienes? Gente muy amable. La verdad es que son personas a las que voy a echar de menos porque eran personas de muy buen corazón y siempre estaban dispuestos a ayudar. Y entonces el anciano le dijo, justo así es la gente de aquí. Y se va el joven. Y el señor que estaba escuchando dice, oiga, ¿por qué a uno le dio una respuesta y al otro otra tan contradictoria? Y el anciano le dice, la gente y las personas que te rodean siempre son el reflejo de lo que tú eres como ser humano, de lo que tú eres como pensamiento, como emoción, y el mundo lo ves
de conformidad con lo que hay adentro. Entonces, justo es lo que tenemos que hacer. Patty dijo que nosotros, en el podcast anterior, en el capítulo anterior, nosotros vamos subiendo en un edificio, como si fueran pisos, y en cada piso, conforme vas evolucionando, vas encontrando distintos tipos de personas. Entre más evolucionas, mejores personas. Por eso es tan importante que nosotros evolucionemos en pensamiento, evolucionemos en emociones y en acciones para que todo a nuestro alrededor cambie para bien. Esa vendría siendo la reflexión y por favor observemos algo tan pequeño como un pensamiento, pero que es capaz de ser tan grande como tu vida. Pues bien, así llegamos al final de este episodio, otro tema igualmente interesante. Y pues si algo de lo que mencionamos en este episodio resonó contigo, por favor compártenos. Pues bien, con esto llegamos al final del episodio, no sin antes pedirte que compartas con nosotros aquí abajo si alguna vez has observado algún pensamiento que pueda ser medio perturbador para tu vida y qué hiciste con él, cómo lo corregiste, cómo lo cambiaste, porque la verdad es que hay pensamientos que aturden nuestra vida y enturbian nuestro futuro. Bueno, sin más, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes. Mi reina. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.